Muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche. Jorge Luna desde Ciudad de México y Claudia Castro desde Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a este resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 15 al 21 de febrero del año 2026. Un reciente análisis del Transactional Record Access Clearinghouse, con sede en la Universidad de Syracuse, indica que la gran mayoría de los procesos iniciados por el gobierno federal ante la Corte de Inmigración no involucran delitos penales. En su estudio se destaca que durante el primer trimestre del año fiscal 2026, que abarca del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, apenas el 1.6 de los 130.642 nuevos casos presentados ante la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración incluyeron acusaciones de actividad delictiva, más allá de la posible entrada irregular al país. En otras palabras, el 98.4% de los expedientes no registran antecedentes criminales. Pese a estas cifras, el gobierno del presidente Donald Trump ha reiterado que sus operativos migratorios se centran en extranjeros con historial criminal o con órdenes finales de deportación. El llamado SAR fronterizo, Tom Homan, declaró que, para el gobierno, cualquier persona que infrinja la ley migratoria es considerado un criminal. Sin embargo, bajo la legislación vigente, la permanencia indocumentada constituye una infracción del carácter civil, no penal, razón por la cual estos casos se procesan en tribunales administrativos y no en cortes criminales. El informe también detalla que, al cierre de diciembre del 2025, se acumulaban 3,38 millones de casos activos, la cifra más alta en la historia de la dependencia adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el mismo periodo analizado, los tribunales completaron 193.858 casos, superando el número de nuevos ingresos. Aunque el ritmo de resoluciones ha aumentado, el atraso sigue siendo histórico. De los 3,38 millones de expedientes pendientes, 2,34 millones corresponden a personas en proceso de deportación que pueden solicitar asilo como defensa ante un juez de inmigración. Paralelamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, deportaba más de 1,5 millones de solicitudes de asilo acumuladas hasta finales de junio del año pasado, es decir, trámites iniciados directamente ante la agencia y no ante un juez. USCIS, además, enfrenta un volumen total de más de 10 millones de casos pendientes en distintas categorías migratorias, sin que hasta ahora se hayan anunciado programas de gran escala para reducir el rezago y agilizar los procesos. Las cifras del Centro de Estudios de la Universidad de Syracuse reavivan el debate sobre el enfoque de la política migratoria y el perfil real de las personas que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos. Aprobación migratoria de Donald Trump cae a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca. La aprobación pública de la política migratoria del presidente Donald Trump ha caído a su punto más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, según una nueva encuesta nacional elaborada por la agencia de noticias Reuters y Ipsos. En el sondeo se refleja un desgaste en uno de los temas que ha sido el eje central de su discurso político y de su agenda de gobierno. De acuerdo con la encuesta, solo el 38% de los adultos consultados consideraba que el mandatario está haciendo un buen trabajo en inmigración. Aunque la variación parece pequeña frente a mediciones previas, la tendencia muestra un descenso sostenido si se compara con los niveles de apoyo que registraba meses atrás, después de volver al poder. Uno de los datos más llamativos es el cambio entre los votantes de sexo masculino. Este grupo fue clave en la victoria electoral del pasado 2024 y durante buena parte del 2025 mantuvo niveles de aprobación cercanos al 50% en el tema migratorio. Ahora, el respaldo masculino en este tema se ubica en torno al 41%, lo que sugiere un problema en un segmento que había sido favorable al presidente. Sin en cambio, entre las mujeres,
el apoyo también es menor. Y según la encuesta ha caído del 40% que tenía en el 2025 al 35% en este mes del año 2026. La encuesta se realizó a nivel nacional entre poco más de 1,000 adultos y tiene un margen de error de alrededor de 3 puntos porcentuales y deja como conclusión que la migración sigue siendo un tema sensible para el electorado norteamericano. ICE sabía del alza en uso de la fuerza antes del tiroteo en Minneapolis. Un conjunto de correos electrónicos internos obtenidos vía solicitudes de acceso a la información revela que altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE sabían desde meses atrás que el uso de la fuerza por parte de los agentes iba en aumento. La información que fue publicada por el medio de prensa político revela que los mensajes internos muestran que ya en marzo del año pasado existía preocupación por el incremento de incidentes en operativos migratorios en todo el país. De acuerdo con los correos, el entonces responsable de operaciones de ICE, Caleb Vitello, fue informado de que en los primeros 2 meses del gobierno de Donald Trump se reportaron 67 incidentes de uso de la fuerza frente a 17 en el mismo periodo del año previo, es decir, casi 4 veces más. La revelación llega tras los tiroteos de Minneapolis y la muerte de 2 estadounidenses, lo que pone a ICE bajo escrutinio nacional. En el Congreso, legisladores de ambos partidos han cuestionado tácticas y supervisión. El senador James Lankford calificó estos casos como trágicos, pero poco frecuentes, mientras que Raúl Paul advirtió que la confianza pública se ha erosionado. El actual director interino de ICE, Tuck Lyons, ha enfrentado preguntas de legisladores sobre controles y estándares de fuerza. Paralelamente, demócratas y algunos republicanos presionaron por cambios en capacitación y reglas de intervención como parte de las negociaciones de financiamiento del DHS. La federal anula respaldo a política de detención migratoria sin fianza. Una jueza federal asestó un revés a la política de detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación al anular la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración que avalaba mantener bajo custodia, sin derecho a la fianza, a personas sujetas a procesos migratorios. La medida cuestionada había sido impulsada durante la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de ampliar los supuestos bajo los cuales los inmigrantes podían permanecer detenidos mientras se resolvía su caso. En la práctica, la interpretación permitía negar audiencias de fianza incluso a personas arrestadas lejos de la frontera o con años de residencia en los Estados Unidos. En su fallo, la magistrada determinó que la Junta de Apelaciones de Inmigración no tenía autoridad para reinterpretar el alcance de una orden judicial previa que ya había limitado la aplicación automática de la detención sin audiencia. Según la resolución, el órgano administrativo se excedió en las facultades al intentar sostener una lectura que tribunales federales habían puesto en duda. Para defensores de los derechos de los inmigrantes, la decisión reafirma principios básicos del debido proceso y evita que la detención se convierta en una medida automática. Expertos legales señalaron que el fallo también envía un mensaje claro sobre los límites del poder administrativo en materia migratoria. Aunque el gobierno federal aún puede apelar a la resolución ante una corte superior, analistas consideran que el dictamen podría influir en litigios similares en otras jurisdicciones del país, donde se debate el alcance de la detención obligatoria. Por ahora, el fallo representa un freno a la expansión de la detención sin fianza y refuerza el papel de los tribunales como contrapeso frente a decisiones administrativas que impactan directamente a miles de familias inmigrantes en todos los Estados Unidos. Suspenden fallo que restablecía el TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos por el Noveno Circuito decidió suspender el fallo de un tribunal inferior que había restablecido temporalmente el estatus de protección temporal, TPS, para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de febrero, cambia nuevamente el escenario legal para miles de personas y para los empleadores. La decisión congela los efectos del fallo emitido el 31 de diciembre del 2025, que había anulado las cancelaciones del TPS dictado previamente por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y permitió que los beneficiarios continuaran utilizando permisos de trabajo vinculados a esa protección. Como consecuencia directa, los documentos de autorización de empleo EAD, basados exclusivamente en ese TPS, dejan de ser válidos bajo el marco restaurado temporalmente por el Tribunal Inferior. Cabe aclarar que la suspensión permanecerá activa mientras la Corte de Apelaciones analiza el caso. La orden del Noveno Circuito no pone fin al litigio. El caso continúa en proceso de apelación y podría producirse nuevas decisiones judiciales que modifiquen nuevamente la situación. De inmigrantes cerca de escuelas y lugares de trabajo durante la actual presidencia. Una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad de Colorado reveló que durante las 2 etapas de Donald Trump al frente de la presidencia, se han incrementado las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE cerca de escuelas y lugares de trabajo. Chloe East, economista laboral y profesora asociada de economía en dicha universidad, estudió minuciosamente los reportes acerca de todas las detenciones llevadas por ICE entre octubre del 2015 y octubre del 2025. De esa manera determinó que en los primeros 10 meses del primer mandato del presidente Trump, el promedio diario de detención de ICE ascendió a 435, en tanto que durante el mismo lapso de tiempo, pero en el segundo mandato del republicano, la cantidad se duplicó al llegar a 821 cada 24 horas. Otro dato sobresaliente es que desde que el magnate neoyorquino retornó a la Casa Blanca, únicamente el 37% de las detenciones de ICE llevadas a cabo entre enero y octubre correspondieron a personas con condenas de carácter penal. Por otra parte, durante el primer periodo de Donald Trump al frente del gobierno, solo el 22% de detenciones de extranjeros carentes de estatus legal se realizaron en lugares públicos como escuelas, iglesias, juzgados, lugares de trabajo y en la calle. Un dato todavía más controversial es que las ciudades con mayor tendencia a votar por demócratas resultaron más propensas a registrar más del doble de las detenciones. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 15 al 21 de febrero del 2026.